No mereció la pena para absolutamente nada, ¿vale? Yo me fui a vivir a Londres en 2019 y volví en 2021, ¿vale? Pasé la pandemia completa allí y todo lo que conseguí estando allí lo podría haber conseguido perfectamente estando en España. Eso sí, es mi caso personal y es lo que voy a contar. Si tienes otras experiencias, si a ti sí que te ha ido bien mudarte a otro país, perfecto. Por mí, guay, me alegro mucho por ti, en serio, de verdad. Pero a mí, en mi caso, yo, como persona que ha nacido en España, ha crecido en España y se fue a vivir a Londres, que también vaya momento para irme a vivir a Londres, pues no fue mi experiencia. Los puntos que voy a contar van a ser los siguientes, ¿vale? Primero, mis objetivos a la hora de ir allí. ¿Por qué me fui concretamente allí? ¿No? Cómo encontré trabajo. Primeros pasos de como filmmaker, ¿vale? Yo soy filmmaker. Yo quería ser filmmaker en ese momento. Quiero ser director, ¿vale? Pero da igual, paso por paso. En un principio quería dedicarme simplemente con mi cámara y mi ordenador a hacer cositas. Luego pues contaré cómo fue mi pandemia allí. Una cliente que he traído hasta el día de hoy. Otros clientes que no he traído hasta el día de hoy. Pero bueno, eso tiene más con otro tipo de temática. Y después mi vuelta a casa. ¿Por qué volví? ¿Vale? Vamos con el primer punto. Contar dónde venía y mis objetivos. Bien. Yo básicamente estudié un grado superior que terminé en 2019 de realización para audiovisuales y espectáculos y no tenía muy buen nivel de inglés, ¿para qué mentir? Entonces terminé mis estudios ahí, en el grado superior, y empecé a buscar trabajo en España. En ese momento en España encontrar trabajo era complicado, sobre todo para alguien que no tiene experiencia y realmente no tenía habilidades sociales en ese momento, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Qué genial idea de... Qué mejor momento que en ese momento que no tenía ningún tipo de raíces, no tenía novia, los amigos que tenía pues podía tenerlos online y podía hablar con ellos online sin perder la amistad. De hecho, sigo hablando con muchos de ellos y con algunos estoy trabajando. Bueno, con mi familia pues podía venir a visitarlas como otras muchas personas. ¿Qué pasa? Yo decidí irme a Londres. ¿Por qué? Porque Londres en ese momento estaba en un buen momento, tanto económico como a nivel cultural, a nivel de lo que yo quería hacer, que era dirigir películas, ¿no? Que mejor sitio que Londres. O eso es lo que yo pensaba en ese momento. Realmente, si volviera a ese punto exacto, igual no me hubiese ido allí. No me hubiese ido, primero que todo. O si hubiese sabido un poquito más, igual me hubiese ido a Francia, porque realmente allí hay una industria y realmente se cuida el sector del cine. Pero bueno, eso es tema de otra conversación. Esos eran mis objetivos. Entonces, ya podemos tachar ese punto de mi lista. Y el siguiente sería cómo encontré mi trabajo. Vale, yo antes de ir para allá, pues estuve un mes básicamente mirando todas las webs posibles, informándome como posiblemente estés haciendo tú ahora mismo, de qué es lo que hice paso por paso, qué es lo que hizo otra persona paso por paso a la hora de mudarse a Londres. Entonces, vi que habían agencias, vi que no tal. Preferí ir por mi cuenta, porque las agencias me daban mala espina. Hice bien, creo yo, en ese momento, porque me espabilé, me ayudó mucho a espabilarme. Y realmente llegué allí y ya empecé a buscar, a entender cómo funcionaban las líneas de metro, las zonas de pago, dónde me convenía buscar. Yo detecté que por el dinero que tenía en ese momento me venía mejor pillar la Northern Line, alguno de los extremos de la tercera zona, y determiné que me interesaba estar alrededor de Colliers Wood, porque justo ese era la última estación antes de empezar a pagar más transporte público, y el nivel de vida ahí pues era uno que posiblemente pudiera llevar.
pude llevarlo durante bastante tiempo, durante año y medio, así que bien. ¿Qué pasó? Sí, busqué trabajo. Digo, busqué primero un sitio donde caerme muerto y luego el trabajo. Y coincidió, o sea, me instalé una de estas aplicaciones para encontrar curro y por esa zona habían un par de curros y realmente fue muy rápido. O sea, creo que llegué justo al final de un buen momento. Porque finales 2019, 2020, todos sabemos que pasó la pandemia. Adiós muy buenas. Pero ya llegaremos a ese punto. Ahora nos centramos en que, bueno, sí, fue muy rápido. O sea, hubo un momento que no sabía si me iban a pillar en este sitio porque habían problemas en el ordenador, no sé qué, no sé cuántos, y mientras tanto yo empecé a trabajar en otro sitio. O sea, realmente allí, al menos el sector que yo estuve, la hostelería, fue bastante por donde empecé, porque evidentemente no me iban a contratar si no sabía inglés en un país así sin más, en plan en mi sector, de verdad. El caso, que realmente allí, al menos cuando estuve, era muy rápido todo. En plan, te pillaban en una entrevista y te podías tener el trabajo en nada y empezar a trabajar al día siguiente, que es lo que me pasó. O sea, fui a una entrevista un día y al día siguiente estaba trabajando. Luego dejé ese sitio para ir al primer sitio donde me pillaron, porque realmente me pillaba más cerca de casa y no tenía que pagar metro, y eso me fue muy bien. ¿Qué pasa? Fui con el dinero justo y el primer mes terminé con 0 euros en la cuenta bancaria. ¿Por qué? Y 0 libras. Porque básicamente es que tuve que pagar, pues, ya no solo el piso, sino este adelanto que dejas nada más entrar solo por si acaso. Y pues comida y todo, que era más caro de lo que me esperaba. Pero bueno. Flash forward, sí, sigamos para adelante. Adelantamos un poco. Sí. Más o menos para mejorar mi inglés, ya te digo yo que lo mejoré. Porque no me quedó otra que mejorar si quería comunicarme con el resto de gente. Por suerte tuve ayuda, tuve la suerte de que mi compañera de piso hablaba castellano tal, porque, bueno, era de Valencia y todo esto. Y me ayudó bastante y le estoy muy agradecido porque, de hecho, me ayudó mucho. O sea, ella es profesora de salsa, me invitó a alguna clase en plan de estas que hacen en conjunto con un grupo de personas y demás, y eso me ayudó mucho a espabilarme y a también mejorar mi inglés y moverme mejor por la ciudad. Pero bueno, esto es cosa mía. Tuve suerte y lo reconozco. ¿Vale? Pero busqué esa web yo. Vale, entonces, web no, ese piso yo por la web y demás. ¿Qué pasa? Esto lleva a mis primeros pasos como filmmaker. Mientras estaba trabajando de camarero, cosa curiosa porque me cogieron teniendo muy poco nivel de inglés. O sea, pasé la entrevista y me pillaron con muy poco nivel de inglés. O sea, yo siempre he ido a las clases. Siempre me ponían con los peores alumnos de inglés, porque es que era horrendo. Ya a un nivel español, que el nivel español es bajo. Pero bueno, da igual, tiramos para adelante y me fue bien. Me fue bien al menos esos meses de bonanza en los cuales pues empecé, ya que tenía mi cámara, tenía este foco y tenía más cosas, empecé a grabar pues a algún bailarín, alguna bailarina, tal, no sé qué. Al principio de hecho empecé grabando clases, en plan, ella me invitaba a hacer clases, pues yo grababa alguna clase también. Y fui haciendo contactos y fui haciendo, o sea, rollo, me estaba poco a poco, mientras tenía el otro trabajo de camarero, me estaba labrando el otro. ¿Qué pasa? Yo no tuve en cuenta dos cosas. Una, que mi único colchón era lo que había ganado al mes anterior como camarero. Así que todavía lo estaba haciendo. No fui con un colchón amplio. Y eso fue un tremendo error. Primero, antes de irte, antes de mudarte a cualquier sitio, intenta tener un poco de dinero. Porque es que si no, si te pilla un imprevisto, mal vamos. Mal vamos, tienes que empezar a pedir dinero. Si es que tienes la suerte que puedes pedir dinero a familia o amigos o algo. Pero bueno. Yo siempre he intentado
hacerme valer por mí mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Eso para empezar. Y esto lo hablo por la pandemia. Aunque ya llegamos a la pandemia. Esperad un momento. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que ya no es solo la pandemia, es el simple hecho de saber moverse. Saber moverse es muy importante. Yo no sabía moverse y bueno, tuve que aprender. Eso lo podría haber aprendido perfectamente aquí en España. No tenía por qué irme. Y lo de inglés, haberme apuntado en una academia y ya está. O sea, realmente no... Espabilar me espabilé, pero me podría haber espabilado aquí. Podría haberme estudiado las líneas de metro de la ciudad más cercana que tenía, que es Barcelona. Podría haber hecho el mismo estudio, pero en Barcelona. Podría haberme buscado un trabajo en Barcelona y haber hecho exactamente lo mismo sin empezar de cero. Y con más ayuda, porque no tuve ningún tipo de ayuda en cuanto a trabajo. Más allá de eso, el empezar a tener clientes. Es lo único que me vino bien y porque tuve suerte. ¿Vale? Entonces, estos son los primeros pasos como filmmaker. Empezar a ser sociable, pandemia. ¿Qué pasa cuando no tienes ese colchón del cual te he hablado antes? Pues que los malos tiempos, cuando llegan fuertes. Aunque, un girito de guión, en ese momento estaba trabajando de camarero y cuando llegó la pandemia, el gobierno decidió dar a la gente, a los trabajadores y demás, el 80% de su sueldo. Ahí tuve muchísima suerte, pero más suerte todavía tuve cuando me dieron el 20% restante la empresa, porque era una empresa grande. Entonces, estaba en casa sin hacer nada, cobrándolo todo, y de hecho empecé a tener una clienta que se me ha mantenido hasta el día de hoy, que tiene un canal de YouTube, que enseña salsa y demás, y es que es la clienta que más me ha durado. O sea, trabajo semanal, cobro mensual, genial. Todo genial por esa parte. La empecé a tener gracias a mi compañera de piso. Lo que digo, tuve mucha suerte. Si no hubiese tenido esa suerte, lo que viene a continuación hubiese sido un desastre. Porque lo malo de estar encerrado en un país extranjero ya no es solo la propia soledad que viene intrínseco con eso, es estar lejos de la familia. Joder. Pues eso. Lo malo de no hacer cortes es que eso, no son horas de arrastrar nada. ¿Qué hora es? Llevo 13 minutos. No sé si hacer un corte. Esto es un podcast en el que pretendo no hacer cortes, así que me voy a mantener con la técnica. No voy a hacer un corte. Llevo 13 minutos. Entonces, ¿qué más? Ah, sí, el descenso a los infiernos. El problema de depender única y exclusivamente de clientes que son profesores de baile es que si no pueden dar clase, no voy a cobrar. Es así de simple. No me pueden contratar. Y eso fue lo peor. Porque yo me sabía mover más o menos en ese ambiente, iba ahí a sitios, me dejaba ver por esos ambientes y más o menos, o sea, rollo, un cliente te puede llevar a otro, que es lo que me estaba pasando en ese momento. ¿Qué pasa? Llega la pandemia, me quedo sin trabajo de filmmaker. Solo centrarse en un nicho es lo que tiene. Y al final, lo que por suerte la chica esta que tiene su canal de YouTube y demás, pues me enviaba el material y yo lo editaba y ya está, y esto es lo que se ha mantenido y por eso me he podido permitir cosas, volver y demás y más o menos tener como un backup. ¿Qué pasa? Yo mientras estaba en pandemia sí estaba ahorrando todo lo que estaba ganando, estaba generando ese colchón. ¿Qué pasa? Esa decisión de dar el 20% restante a los trabajadores
hizo que la empresa empezara a tambalearse un poco, y mira que era muy grande, bueno, no sé si tambalearse, pero ya me entiendes, que empezaron a recortar gastos de donde pudieron, y al final me terminé después de pandemia, no justo después, en plan, sino un tiempo después, me dijeron o un 40% menos de horas o la calle. Un 40% menos de horas implicaba que no iba a poder pagar mi alquiler, y yo estaba empezando a ganar más pasta por parte de los bailes. Entonces, lo que hice fue una de las peores decisiones de mi vida. Decir que no. Decir que pues me iba y iba a tope con el baile. Caso error. Caso error. Yo lo que hice fue centrarme tanto en eso que luego se declaró otro encierro. Hubo 3 encierros en el tiempo que estuve ahí. Fue lo peor. O sea, si ya perdí clientes con el primer confinamiento, en el segundo terminé de perderlos. Y ya antes de irme habían anunciado un tercero y fue en plan, no, hasta aquí me bajo. Entonces, básicamente decidí entre gastarme todo lo que había ahorrado durante ese año y medio en unos meses de alquiler, o volverme y gastar eso en un máster, que es lo que terminé haciendo. ¿Qué pasa? Claro, antes de hacer eso dije, no, yo quiero estar aquí más, quiero hacer cine. No sirvió de nada. Tenía un mes para encontrar trabajo, con 0 experiencia en rodajes. Reales, no como filmmaker, reales. No podía permitirme hacer rodajes gratuitos. No podía, no sabía cómo funcionaba realmente un rodaje, más allá de cosas que había yo grabado por mi cuenta. Me hice también un canal de YouTube, en el otro en el que hablé de cine y todo esto. Nada, tenía un mes. No podía hacer eso. Entonces, me tuve que volver. Y por eso digo que no merece la pena. Porque toda esta experiencia la podría haber tenido perfectamente aquí, en Barcelona. Entonces, si sacas algo de este vídeo, es básicamente que si no puedes realmente construir tu base, tus cosas allá donde vives, difícilmente lo vas a hacer en otro país. Evidentemente, ese es mi caso. Vivo en Europa, vivo en España, y aquí, aunque en la industria del cine sea muy, muy limitada, comparativamente con otras industrias, con otros países, hay una industria, hay formas. Ahora estoy trabajando en una productora. No he necesitado irme a otro país para eso. Estaba en casa. Y de hecho, ya tenía el contacto que me llevó a trabajar donde estoy trabajando ahora, antes de irme. Entonces, realmente tienes que pensar bien si cuando te vayas a ir, lo que piensas hacer en ese otro país va a suponer una gran diferencia entre hacerlo allí y hacerlo donde estés. Porque, en mi caso, no sirvió de nada. Aprendí inglés. Ya está. Eso es todo lo que hice. Haría el vídeo un poco más largo, pero este es el podcast de hoy. Pásame los frutos. Ha sido un bruto. Espero que te haya gustado. Y nos vemos más adelante.